Hey, Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo nos enseñaron esta verdad. Un saludo a ellos, a ustedes hermanos y a ustedes hermanas. Y aquí estoy en otro video. Y este video es básicamente... estaba buscando una escritura, ¿verdad? Y le pregunté a ChatGPT que decía, ¿qué escritura dice que buscarán al Señor con todo su corazón? Y me dio unas escrituras. Y la que quería inicialmente, que después la encontré, después de estar todo, entre Jeremías 29, que fue la primera. La que quería era Proverbios 3 y 5, ok, que dice, ¿sabes qué? Vamos a ver si la encuentro en otra versión, en la NTV. Dice Proverbios 13:5. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Esto está diciendo de una actitud que nosotros tenemos que tomar. Eso va de la mano con las bienaventuranzas que el Señor Yahawashi nos dio en Mateo 5. Y algo que porque le estaba pidiendo las palabras claves del griego y le dije que me hablara más de Mateo 5. Y dice, las bienaventuranzas de Mateo 5 del 3 al 12 no son simples consejos morales, sino un mapa del carácter. Que está diciendo cómo identificarlas. Iban a ser, porque le pregunté qué es sinónimos con mapa del carácter, porque no encontraba la palabra adecuada para poder, porque mapa de carácter, a veces se pasa por la cabeza, pero cuando investigas qué es eso, bueno, en mi caso, ¿verdad? Le dije es como identificar, pero no tenía otra palabra más que, y no nomás como identificar, pero los sinónimos que ella, o que la inteligencia artificial me dio fue que es como identificar, analizar los siguientes elementos, los rasgos de personalidad, ¿ok? Características, ¿ok? Motivaciones y objetivos. Todo eso es lo que es las bienaventuranzas. Es algo que el Señor nos dejó, para decir que son un carácter, ¿ok? Son una... ¿Cómo lo dijo? Son rasgos, pues, de personalidad. Dice, de quien vive bajo el reino de Dios. Que nosotros sabemos que todo esto es por medio del Espíritu. Nosotros hemos presenciado un milagro que pasó, que es el resurgimiento de la nación de Israel, que todo tuvo su orden. Por eso es que el Señor nos dio maestros, profetas, hizo todo el Señor en su orden. Y estamos presenciando un milagro, que regresa a una promesa que el Señor nos dio. Y eso trae conociendo por qué estábamos en una situación baja. Y nos pone en una situación, porque estamos quebrados completamente, man. Y no estamos en una situación que estamos en esclavitud. Muchos de nosotros sufrimos diferentes tipos de cosas, man. Cada uno de nosotros tenemos nuestra cruz que cargar. Y eso nos pone en un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo decirlo, man?
Porque todos sufrimos, hasta israelitas que están en el mundo, ellos sufren y todos sufrimos, pero nosotros, eso era lo que quería traer al principio de esa, que es el buscar al Señor en lo que está pasando con nuestras vidas, qué es lo que el Señor quiere que yo aprenda de esto, si estoy pasando por esto. Por eso la Escritura dice que Torre fuerte es el nombre de Yahweh, y el justo es alguien que cree, que se le ha dado el regalo de fe, porque todo esto es obra del Señor. No es algo que podemos nosotros hacer o decidir que queríamos hacer, solo es un regalo. Esa escritura dice que el justo, alguien que se le fue dado el regalo de fe, corre a él. Porque eso es lo que a nosotros nos pasa, man. Cuando pasamos por una situación, vamos directamente al Señor. No tratamos de solucionarlo. Sí, se puede, pero cuando no tiene una explicación del por qué está pasando, aun cuando ya trataste de solucionarlo, entonces nada más es tratar de esperar en el Señor. Y eso te pone en una mentalidad de cómo le podemos agradar al Señor. Por eso es que el Señor Yahushai dio las bienaventuranzas y vino con un carácter. Cómo identificar el carácter de los hermanos. Porque eso era necesario que pasara. Vamos a ir aquí, dice Proverbios 13:5, dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Porque la escritura sí nos dice que nosotros, porque ahorita la agarré, en Eclesiástico 37, porque hay un balance en todo. Y Eclesiástico 37 habla de como en versículo 7, todo consejo ensalza el consejo, pero hay quienes aconsejan para sí mismos. O nos está diciendo a quién sí pedir consejo y quién no. Como dice aquí, ten cuidado, en versículo 8, ten cuidado con el consejero y conoce de antemano qué necesidad tiene, porque aconsejará para sí mismo, no sea que te eche suertes a ti. Como dice, conoce de antemano qué necesidad tiene, porque si tú le pides un consejo y él tiene necesidad de la otra, se lo va a decir conforme a su necesidad. Alright? Por eso en versículo 12 dice: pero permanece siempre con un hombre piadoso, un hombre de fe, que en este caso es la hermandad. Y esa es otra cosa, man. Aquí está diciendo que permanece siempre con un hombre piadoso, que es estar con un hermano o con hermanos. Porque nosotros somos un cuerpo. Y es ser agradecidos con el Señor porque tenemos acceso a hermanos. Hay hermanos que están lejos, pero tienen acceso a hermanos, man. Y consejo es bien necesario. Para que tú no quieras estar entre hermanos, man, es like, es damn, ¿a dónde vas, man? ¿Con quién vas? Si necesitas un consejo, ¿qué? ¿Vas a ir a ChatGPT? ¿Vas a ir con tu familia? ¿Vas a ir con tu mujer? ¿Con quién vas a ir, man? No hay nadie mejor que ir con donde está el santuario del Señor, que es con los hermanos, man. Alright? Dice, versículo 12, pero permanece siempre con un hombre piadoso, a quien conozcas que guarde los mandamientos del Señor, cuyo pensamiento sea conforme al tuyo. Porque la escritura también habla de amigos, man. Habla de que un amigo es como un remedio. Vamos a ver dónde está, man. Es en Eclesiástico. Yo sé que está en Eclesiástico 6 y 14. Porque eso es, man. Hay hermanos que quisieran estar alrededor físicamente de hermanos, man, y no lo tienen. Y hay individuos que tienen la oportunidad y la verdad pues no lo aprovechan, man. Man. Right? Y esto está hablando de uno solo. ¿Cuánto más dos? ¿Cuánto más tres?
Versículo 14, este es Eclesiástico 6 y 14, dice, un amigo fiel es una defensa fuerte, y quien haya a tal amigo, haya un tesoro. ¿Por qué? Porque todo eso viene el cuidado, porque como dice aquí, nada puede contrarrestar la lealtad de un amigo fiel, y su excelencia es invaluable. Un amigo fiel es la medicina de la vida, y los que temen al Señor lo encontrarán. Ok, so, man, si el Señor te remueve, entonces es porque no tienes temor. Y eso es triste, man. Y eso da miedo también. So, como dice un amigo fiel, es la medicina de la vida. ¿Sabes qué? Vamos a ver. Vamos a ver qué dice, man. Porque hermanos, mi vida cambió desde que yo empecé a escuchar a los hermanos y consejos y, shit, man, es una guía. Man, aprendido de errores, aconsejado de cosas que a veces estaba a punto de hacer, pero por hablar con un hermano me aconsejó y me detuvo de hacer eso y ha traído gran beneficio, ha traído un remedio a mi vida, porque eso me podía haber dolido, me podía haber herido yo y a mi familia, por decisiones que a veces, uno piensa que es correcto, man, porque eso es lo que la escritura dice, y la escritura dice que el corazón es engañoso, pero la escritura también nos dice, ¿sabes qué? Vamos a agarrar de leer esto, alright, versículo Eclesiástico 37, acabando de leer el capítulo del consejo. Dice, pero permanece siempre con un hombre piadoso, a quien conozcas y que guarde los mandamientos del Señor, cuyo pensamiento sea conforme al tuyo, y que se afligirá contigo si, no dice si abortas, porque no es abortar, es tirar la toalla. Si te equivocas, miscarry. Ok, vamos a ver qué es miscarry, porque también no lo quiero decir. ¿Dónde lo puse? Buscar miscarry en Google. Dice miscarry. No, pero es que no. Fracaso, problemas. Alright. Si fracasas, alright, eso es lo que está diciendo. Si fracasas, ok. Porque no es abortar, porque abortar es apostasía, abortar es abandonar. Alright. Dice, y que se afligirá contigo si fallas. Ok. Dice, y que prevalezca en el consejo de tu corazón, de tu mente, porque no hay nadie más fiel a ti que él. Porque nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. En situaciones ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No es necesario que alguien nos lo diga. Hay algo adentro de nosotros que nos dice, y eso es nosotros aprender a escuchar cuando es el espíritu o cuando es nuestra carne, man. Alright, porque es engañoso. Y por eso aquí viene, porque hay un balance, pero aquí viene la respuesta. Ok, dice, porque la mente del hombre a veces tiende a decirle más que 7 centinelas sentados en lo alto de una torre. Y sobre todo esto, ora al Altísimo para que dirija tu camino hacia la verdad. La clave es orar, es pedirle al Señor por dirección, man. Y la escritura en Eclesiástico 2 dice que nadie quien ha confiado en el Señor ha sido confundido, ha quedado como pero yo no, porque te apoyaste en el Señor. Por eso la escritura que era Proverbios 3 dice, fíate, de la NTV, perdón, confía en el Señor con todo tu corazón. Y eso es una actitud, es buscar su consejo, su dirección. Y si sabes que el Señor trabaja, porque las escrituras lo dice, con hombres, es que van a haber hombres en la tierra donde su espíritu mora, porque hasta el Señor Yahushua dijo, donde estén 2 o 3,
ahí estaré yo. You know? Man. Ok, ahí está su consejo. Alright, dice, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Ya ves, buscar al Señor en cada situación, porque pasamos situaciones, ok, que y no se siente gacho, pero a final de cuentas, como dijimos al principio, la escritura de Torre Fuerte es el nombre de Yahweh. Y vamos a ver, man. Es Proverbios 18, creo. Y 16. O 16 y 18. Sé que es esa combinación. ¿O no es esa? ¿Sabes qué? ¿O es Eclesiastes? ¿O no es Proverbios 18 y 10? Pues me pasé por el 6, 10 y 6. Anyway, dice Proverbios 18 y 10, dice, Torre Fuerte es el nombre de Yahweh. A él correrá el justo y será levantado. ¿Ok? Y eso es lo que la escritura dice, man. Y no confiar en el Señor. Ver qué es lo que el Señor quiere en esta situación. Muchas veces no lo vamos a saber. Pero es solamente pedir por dirección, man. But anyway, esa era la escritura que quería. Pero después me dio otra escritura, que la primera que me dio fue Jeremías 29 y 13. ¿Ok? Que realmente empieza en versículo 10, dice, porque así dijo Yahweh, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, porque esto pasó, esto es historia que pasó con nosotros, 70 años nos fuimos, bueno, realmente fueron nuestros hermanos del reino sureño, ok, Judá, cuando fueron llevados a Babilonia. ¿Por qué? Porque el reino norteño ya había sido llevado y ya había sido, ya habíamos venido a este lado del mundo, ok, que se le llaman las Américas. Pero esto es historia que pasó. Yo le dije a ChatGPT que me dijera un contexto histórico en la época historia de ese tiempo y qué pasó después de los 70 años. Me dio un poco de historia. Ok. But anyway, ustedes hermanos lo pueden hacer. Esto es lo que pasó en el pasado. Pero nosotros estamos otra vez en esclavitud. Nosotros estamos fuera de la tierra, de nuestra heredad. Esto se aplica en el pasado y en este lado, porque es el espíritu que estamos en Babilonia otra vez. ¿Ok? Porque el contexto lo va a decir. Dice, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra. Porque como dijimos en el antiguo, esa buena palabra que está hablando de su promesa, de lo que el Señor prometió. ¿Ok? Para hacernos volver a ese lugar, porque eso es la promesa que el Señor le dio desde Abraham. Alright, y eso está en la ley, man. ¿Ok? Como dice en Levítico 26 y versículo, el punto está en 44, o empieza en 42, donde dice, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Abraham, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Right? Y dice, pero la tierra será abandonada por ellos y gozará de sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Entonces se someterán al castigo de sus iniquidades por cuanto menospreciaron mis ordenanzas. Right? Porque este capítulo está hablando de lo que nos iba a pasar. Ok, si no obedecíamos al Señor. El Señor nos amenazó una y otra vez. Y no hicimos caso, man. Ok. Pero como dice aquí en versículo como dice 34, porque esto fue el motivo de por qué en Jeremías 29
dice que pasaron 70 años. ¿Para qué? Para darle el reposo que la tierra no dio. Que eso es parte de los mandamientos. Es parte de seguir la ley, de darle su reposo a la tierra. Eso es lo que Levítico en 26 está diciendo. Versículo 34 dice: entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras ustedes estén en la tierra de sus enemigos. La tierra descansará entonces y gozará de sus días de reposo. Ok, y eso pasó, en la historia, man. Dice, voy a saltar, ustedes hermanos lo pueden leer, porque el punto está en 44, pero quería agarrar un poco de... como dice en versículo 40, ok, dice: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, que es por su pecado. Dice: con prevaricación contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Y después dice: entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. ¿Ok? Continuando dice: pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Damn. Ok, eso completamente oposición al Señor. Por eso es que nos fue como nos fue, ¿eh? Por eso estamos en la situación que estamos. Dice: aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Yahweh soy su poder. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios yo Yahweh. ¿Ya ves? El Señor se iba a acordar otra vez. ¿Y qué es lo que pasó después de los 70 años aquí en Babilonia? Dice: yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Y eso es lo que pasó. El Señor dejó volver, y algo que pasó fue con Ciro. Él permitió, porque Ciro permitió, okay, porque le dije que Ciro fue el inicio del regreso más base del templo, y Artajerjes fue la restauración completa, la ley más la ciudad y los muros. Ok, eso dice: Ciro el Grande autoriza el regreso del cautiverio, permite reconstruir el templo, devuelve utensilios sagrados. Ok, en Esdras 1, enfoque principal es el templo, la adoración, volver a la tierra, pero la ciudad aún estaba destruida, no había muros, no había orden complejo. Y Artajerjes 1 dice: aquí pasan dos cosas importantes. Con Esdras restaura la ley, organiza el pueblo espiritualmente. ¿Ok? Con Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén, da seguridad y estructura a la ciudad. ¿Ok? Y aquí es donde, esto me recordó de lo que en Daniel 9, no vamos a entrar, pero dice, ¿ok? Porque desde Artajerjes en Nehemías, dice que desde la salida de la orden, ¿ok? Daniel 9:25 dice: sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Cuándo fue este tiempo? Porque cuando haces tú la matemática, nosotros lo usamos, porque aquí dice que fue Artajerjes. Alright, ¿dónde está, man? ¿O está hasta acá? Fue Artajerjes.
Artajerjes 1. So, cuando vas a Nehemías, dije que no íbamos a entrar, pero pues ya estamos aquí. So dice, Nehemías 2, era Nehemías 2. Ok, sucedió que en el mes de Nisan, el rey Artajerjes, que estaba ya el vino delante de él. Y no sé, ustedes hermanos pueden leer esto, porque aquí él le dio permiso de ir y restaurar la ciudad. Y aquí Chad lo está diciendo. Ok. Hasta el Mesías príncipe son, man, da la suma de todo. Y porque lo he hecho en otros videos. La suma de todo. ¿Sabes qué? $33 menos 450. En el 450, vamos a ver. ¿Cuándo fue? Man, ¿cuándo fue? Vamos a preguntarle. ¿Qué año fue? Yeah. You know, so da un número aproximado. Alright, porque le pregunté y dice esa fecha corresponde el año, el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Dice esa fecha corresponde al año 445, pero eso es un aproximado, ¿ok? Porque hasta eso es bien cerca, man. En este año se le fue dado la orden y hasta Mesías príncipe, porque ahí dice Daniel 9, que desde la salida para dar la orden y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, que eso da 69. Ok, so 69 por 7 da 483. So si tú sumas los 450, porque estamos hablando aproximadamente, o incluso 400, ¿qué dijo ahí? 45 menos 483 da 38. Y es un aproximado, porque sale a 450. Realmente es 450, man. You know? Es bien cercano, man. So, esto está hablando. Alright, so eso era algo nomás que quería. Porque a mí me acordó. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok. So, anyway. Oye, ni vi amigo fiel. Es una defensa fuerte. Anyway, you know. Podemos entrar en otro. Alright, so Jeremías 29 otra vez, man. Ok, dice. Para hacerlos, 29:10 dice, para hacerlos volver a este lugar. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para darles, perdón, el fin que esperas. Ok, que el fin que nos espera es a final de cuentas el reino, es salvación, es restauración. Ok, porque todo esto es lo que el Señor esta es su buena voluntad. Ok, y el Señor Yahawashi fue el primero que ministró ese ministerio, man. Ok, como dicen Isaías, creo que es 61, para, ¿cómo se llama?
¿Dónde está? Como dice aquí, Isaías 61. Y versículo 2 está el punto donde dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh. ¿Ok? De la buena voluntad de Yahweh. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Es la buena noticia, es el evangelio. Y la escritura lo pone como el evangelio de paz. ¿Ya ves? Pablo mencionó eso, man. Y yo lo sé porque lo acabo de ver repasando todo esto, man. ¿Ok? Dice, para darnos el fin que esperas. Entonces me invocarás. Y sabemos cuál es el proceso. Para invocarlo necesitamos el nombre. ¿Ok? Porque Pablo dijo, el apóstol lo mencionó, Romanos, creo que es Romanos 10. Romanos 16, no. Romanos 10 y 13. Porque todo aquel que invocara el nombre de Yahweh, Bahashem Yahawashi, será salvo. Alright, y el Señor nos prometió en Sofonías 3 y 9 que Él nos iba a dar la lengua pura para pronunciar el nombre del Señor. Ok. So alguien en la tierra tenía que haber tenido el nombre. Ok. ¿Quién es entonces? ¿Quién está actuando bajo su espíritu? ¿Quién está dando respuestas? ¿Quién está haciendo todo esto, man? Man, si no somos nosotros, entonces ¿quién es? Empezando con los apóstoles, man. Ok, porque eso fue prometido. Fueron prometidos apóstoles. Fue prometido el Espíritu Santo, exclusivo a Israel. Fue prometido que a través del Espíritu nos iba a dar nosotros el nombre y de ahí iba a hacer toda esta obra, man. Alright, porque como dice aquí en la escritura, man, Jeremías 29, entonces me invocarás y vendrás y orarás a mí y yo los oiré. ¿Ok? Y esa es una relación, restaurando una relación, ¿eh? Dice, y todo esto, en medio de todo esto está el Señor Yahawashi y su sacrificio. ¿Ok? Dice, y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. ¿Ok? ¿Y por qué es que íbamos a poder hallarlo? Todo es a través del Señor Yahawashi. Él es la verdad, el camino, la vida. Nadie, como dijo el Señor, nadie llega al Padre si no es por mí. Todo esto aquí está hablando del Señor Yahawashi, como dice toda la escritura. ¿Ok? Dice, y seré hallado por ustedes, dice Yahweh, y haré volver vuestra cautividad. Y el Señor está hablando aquí de una restauración otra vez, man. ¿Ok? Porque empezó con historia, como dijimos, pero esto aplica hoy en día otra vez, porque casualmente estamos en Babilonia otra vez. ¿Ok? Y así era como dijo la escritura que íbamos a estar. ¿Ok? Este es Miqueas 4 y 10, dice, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad. ¿Ok? Y vamos a salir de nuestro país, de nuestra tierra. Dice, y morarás en el campo. ¿Ok? Que cuando buscas esa palabra por campo, está hablando donde habitan las bestias salvajes. ¿Ok? ¿Y qué son otras bestias salvajes? Son las naciones. Nosotros íbamos a ser esparcidos, man, por el mundo. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Dice, y ahí llegarás hasta Babilonia. Porque últimamente este era la última parada donde el Señor nos iba a recoger. ¿Ok? Dice, ahí serás librada. Allí te redimirá Yahweh de la mano de tus enemigos. ¿Y cómo es que el Señor nos iba a redimir? Por medio, Romanos 10, que todo aquel que invocara el nombre del Señor, porque hasta Sofonías 3 y 9 apunta a un tiempo profético y en versículo 8 te explica cuál es el contexto de lo que iba a estar pasando en el mundo. Iban a ver, vamos a agarrarlo. Ok, yo sé lo que dice, man. Sofonías 3 y 8 dice, por tanto espérame, dice Yahweh, hasta el día en que me levante para juzgarlos.
¿ok? Porque un juicio es una decisión. Y todo, por eso se le llama el día del juicio. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir a poner decisión quién se salva y quién va a morir. ¿Ok? Que esa decisión ya está hecha, porque todo es predestinación. Dice, porque mi determinación es reunir las naciones, ¿ok? Que antes de reunirlas, las está preparando, porque eso va de la mano con Joel, versículo 3. Dice, capítulo 3, dice, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Y esto era una de las cosas que iba a estar pasando en el fin. El Señor Yahabushai en Mateo 24 dijo que era lo que iba a estar pasando. Y cuando lo pones en un contexto cronológico, este es el tiempo, man. ¿Ok? Dice, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Esa es la determinación. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque ellos han jugado el rollo para que nosotros, ellos se contentaron por nuestra situación que estábamos, man. Ok, en Apocalipsis 11 te explica de eso. Ok, en la parábola de Lázaro y el rico te explica de los perros que representan las otras naciones. Ellos se aprovecharon, ellos nos hicieron más daño. Ok, dice, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Ok, eso está hablando de este tiempo, man. Dice, en aquel tiempo, que es este tiempo, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh. Yo sé que aquí dice Jehová, pero, investiga tú quién es Jehová, man. ¿Cuándo existió la letra J? ¿Por qué existe el nombre Jehová? ¿Por qué existe Jesús? Y cuando regresas a la raíz, viene del paleo hebreo. ¿Y cómo nosotros sabemos que es el paleo hebreo? Lo sabemos por fe, ¿ok? Porque a través de esa fe el Señor nos ha demostrado que esos son sus verdaderos nombres. Man. El Señor nos ha mostrado que está con nosotros. Los cristianos, ven, ellos están perdidos también, porque sus demonios lo actúan para que ellos estén completamente convencidos de que Jesús es la respuesta, cuando no da ninguna respuesta, man. But anyway, man. Dice, nadie respeta ese nombre. ¿Ok? Pedazos de mierda se llaman Jesús, man. Maricones se llaman Jesús. Ese nombre es escupido, man, porque no es nada. Es un ídolo, man. Hasta tienen esa expresión de cuando haces algo y da asombro, dan Jesus. Eso es una burla, man. ¿Cómo pues el nombre del Rey de Reyes se va a llamar así, man? Come on, man. Alright, dice, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. Y esa es otra cosa, que Jesús no produce eso en sus seguidores. No hay unión en lo que tratan de decir, no hay una doctrina, no hay un espíritu, no se ponen de acuerdo qué significa qué y qué es lo otro. No hay respuestas, man. Alright, anyway. Jeremías 29:14 dice, y seré hallado por ustedes, dice Yahweh, y haré volver de su cautividad, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Yahweh, y los haré volver al lugar de donde los hice llevar. Right, que todo esto regresa a las promesas. Por eso en versículo 10 dice que los visitaré y haré despertar sobre ustedes mi buena palabra, las promesas que el Señor nos dio. Y eso es únicamente para Israel. ¿Ok? So, vamos a ir aquí a Jeremías 50. ¿Ok? Porque en Miqueas mencionamos que íbamos a estar en Babilonia. Y cuando vas a Jeremías 50, ¿ok? Habla de profecía contra Babilonia. Y la Babilonia de la que está hablando no es de Irak. Está hablando de esta nueva Babilonia, los Estados Unidos, man. La que se habla en Apocalipsis 17, 18. ¿Ok? Y ese es el contexto. Y como dice aquí en versículo 4, dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Yahweh, vendrán los hijos de Israel
ellos y los hijos de Judá juntamente. ¿Ok? Porque esa es otra característica. Nosotros, Israel y Judá, no estuvimos juntos en la primera cautividad. Nosotros, el reino norteño, fuimos llevados a Siria, y de Asiria venimos a las Américas, man, a lo que las escrituras lo llaman Arzaret. ¿Ok? En Cuarta Esdras capítulo 13. Alright. Y de ahí ya no sufrimos una cautividad juntos. No fuimos a Babilonia juntos. No fuimos al imperio Medo-Persa juntos. A Grecia juntos. Había un remanente del reino norteño, pero no era una nación entera. No era la nación del norte, o perdón, las tribus del norte enteras, man. Habían remanentes. ¿Ok? No estuvimos bajo el imperio romano juntamente. Estas escrituras no aplican. Esto está aplicando de hoy en día, man. Ok. Dice, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente. Y eso también es de un acuerdo. Right? Porque es lo mismo que dicen, que es Oseas 1 y 11. Dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe. Y diciendo que íbamos a estar unidos, que íbamos a estar en un acuerdo. Íbamos a ser una nación, un solo cuerpo. ¿Ok? Y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Que Jezreel en el hebreo es Yazar Ayala. ¿Ok? Yazarai Allah. ¿Ok? La semilla del poder, que son los hijos de Dios, man. ¿Ok? Y Pablo dijo eso. Pablo dijo que... Solo se me vino esa escritura, Romanos 8, que la creación aguarda. Right? Dice, versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, que son estos cuerpos, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ok, perdón, aquí está bien. Versículo 18. Porque va del mismo, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque como dijo en Oseas 1, que el día de Jezreel es grande, será grande. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, man. ¿Ok? Porque cuando todo esto se renueve y los hijos de Dios, empezando con el Señor Yahabushai y el rey David, se establezca el reino de los cielos aquí en la tierra, todos van a estar contentos, man. ¿Ok? Porque va a ser justo, va a ser justicia, man. Todos se van a beneficiar de todo esto, por eso es la buena noticia. Si las naciones no van a recibir lo mismo que recibimos nosotros, pero se van a beneficiar de ello, man. ¿Ok? La escritura habla de eso, que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y la otra parte, cuando los impíos gobiernan, como hoy en día, como ahorita está pasando, mira cómo está todo, man. Y si tú estás contento viviendo aquí, eres parte del problema. Y también tienes que morir. ¿Ok? Anyway, So, Jeremías 50. ¿Ok? Y 4 continuando, dice, e irán andando y llorando. ¿Ok? Que esto habla de algo interior, que es arrepentimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo el contexto que hemos llevado es por nuestras transgresiones. Ahora entendemos nosotros por qué estamos en esta condición. Y sabemos que no es lo último, que no es lo único, man. Que hay algo mejor que nos espera. ¿Por qué te quieres quedar aquí? ¿A qué regresas al mundo? ¿Con quién vas? ¿Con tu familia? ¿Con amigos que valen verga, que van a desear a tu mujer? Come on, man. En un mundo que se está desvaneciendo. ¿Ya ves? Dice, e irán andando y llorando. Y buscarán a Yahweh su poder. ¿Ok? Que es una búsqueda activa, man. Este es algo que necesitas de él, man. Que esto me llevó a lo que eran las bienaventuranzas, man. Que el Señor Yahabushai, man, habló.
Y antes de ir ahí, man, nomás ahorita cliqué. Ahí en Jeremías 31. Porque esto está hablando de el mismo contexto que estamos hablando, man. Ok, versículo 8 dice: He aquí yo los hago volver de la tierra del norte. Que esa tierra del norte está hablando de Babilonia. Por eso, porque esto está hablando de lo mismo que estamos hablando. Dice: Y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente. Y cuando ves las características de ellos, son personas que no tienen completamente poder. Gente que depende completamente del Señor, man. Y eso es como nosotros estamos. Nosotros, mira la condición en nosotros que estamos. Yo no sé prender un fuego si no uso una antorcha. Porque cuando hago mi carne and shit, yo uso una antorcha. Yo me pierdo en un bosque si me haces girar una varita, yo no puedo, man. Necesitamos del Señor porque la situación tan baja que estamos, no vamos a sobrevivir, man. Pero tenemos al Señor. Esto está hablando de milagros que van a pasar, porque eso está hablando del tiempo del fin. Para ir con un bebé, con una mujer que está dando a luz y un cojo, un ciego, man, eso está hablando de la magnitud que el Señor va a hacer de milagros, que siempre ha hecho, man. Él lo mismo hizo saliendo de Egipto. Por eso es que una y otra vez el Señor nos dijo: Yo soy Yahweh, tu poder que te sacó de la tierra de Egipto. Que realmente estaba ahí el Señor Yahawashi. Porque Pablo también entró en ello. En Hebreos, él dijo que todos estuvimos bajo esa nube, esa columna de nube. Que todo apunta al Señor Yahawashi. Alright. Dice que está encinta y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Ok, y eso es lo que Pablo también mencionó, algo de que como un padre a nosotros nos castiga. Nosotros entendemos porque a veces no entendemos a la primera, pero tratamos de entender por qué el Señor nos hizo pasar por lo que pasamos, y eso requiere paciencia. Por eso algo que la escritura nomás dice es Eclesiástico 2, que lo voy a agarrar de la NT, digo de la damn, y ahora no me quiere dar de aquí de la, ya no tengo internet. Ya ves, ya ni me quiere dar. What the hell? Ya no me quiere dar. ¿Por qué? Anyway, no es la única página. Vamos a ver, man. ¿Por qué no me está funcionando esto? No. Y no es internet, porque sí tengo internet. Eclesiástico 2:1 dijo: hijo mío, si vienes a servir al Señor, prepara tu alma para la tentación. Ok, que son pruebas. Alright. Endereza tu corazón y persevera constantemente, y no te apresures en el tiempo de la angustia. Aférrate a Él y no te apartes, para que seas aumentado en tu final. Porque tienes que ponerte a pensar: el Señor, man, o en mi momento cuando yo estoy pasando por ciertas cosas, yo nomás pienso, el Señor no me ha, shit, man, porque no es un imposible, pero
yo no me rehúso a pensar que el Señor me odia tanto para abandonarme ya en, tal vez en lo poquito que tengo, pero en lo que tengo, el traerme hasta acá y todo eso, yo me rehúso a creer que el Señor, a nosotros, ¿verdad, hermanos? Que nos odia tanto, que nos ha hecho llegar hasta acá, para no más hacernos tirar la toalla and shit, man. Y eso no es que no sea posible que el Señor lo pueda hacer, pero eso mantiene un enfoque como nada. Yo tengo que levantarme, man. Yo no creo que el Señor me trajo aquí y no más para desecharme, no, man. You know? Por eso dice, no te apresures en tiempo de angustia. Aférrate a Él y no te apartes, para que no seas aumentado en tu final, porque si tú piensas que el Señor ya te dejó y te convences de esa situación, ya te dejó, man. You know? Porque entonces no tienes consuelo. Alright, dice, todo lo que venga sobre ti, recíbelo con agrado. Y sé paciente cuando seas cambiado a una condición humilde. Y no es bonito, man. Porque hemos pasado por esto. Pero lo único que podemos pedir es que el Señor nos dé un espíritu que le agrade a Él para poder pasarla. Para poder pasarlo. Que no quite eso de nosotros. Que no quite su espíritu. Que no quite ni siquiera la aflicción que estemos pasando. Mejor que nos dé la fuerza para pasarlo, man. You know? Eso es aferrarse a Él. Y ustedes, hermanos, pueden seguir leyendo. Dice, porque el oro es probado en el fuego, y los hombres aceptables en el horno de la adversidad. Cree en Él y Él te ayudará. Endereza tu camino y confía en Él. Y todo esto es dependencia. Ok, que todo eso regresa a las bienaventuranzas, man. Ok, como dijimos al principio, eso es un carácter, es algo que revela quién iba, es como un currículum, si se puede decir así. Vamos a ver. Es como un currículum. Currículum vitae. Tiene puntos en común, pero no son lo mismo. Se parecen en la identificación. Oh, ok. No es es rasgos de personalidad, es mejor decirlo así. Estas son las diferentes palabras en griego, claves que me dio, ok, y dice, dice la palabra clave que inicia cada frase es Makarios. Makarios, que se traduce como dichoso o afortunado, pero en un sentido profundo de plenitud divina, no de alegría emocional pasajera, ok, y dice, los pobres en espíritu, cualidad, reconocimiento de la bancarrota espiritual total ante Dios, que eso da dependencia en el Señor, man. ¿Ok? Dice, la palabra clave es tochos. Tochos no describe al que tiene poco, sino al mendigo que no tiene absolutamente nada y depende totalmente de la caridad de otro. Significado es el despojo del orgullo religioso. Alright, ¿por qué? Porque te hace depender de algo. Porque es lo que dice la escritura, que el orgullo es el inicio de alguien. Está en Eclesiástico. O hay 20 en Eclesiástico. Eclesiástico 10 y versículo 12. Dice, el comienzo del orgullo es el poder. Ok, man, es que me gustaría tenerlo de aquí, de la Eclesiástico 10. Y versículo 12. The beginning of the pride. El principio del orgullo es cuando uno se aparta de Dios y su corazón se aleja de su creador. ¿Ok? El orgullo es el principio de pecado y el que lo tiene
Ya me falló el inglés, hermano Salakia. Es mejor traducirlo. Solo es que esta página sigue sin... Anyway, no es la única página, man. Ok, ahora, Eclesiástico 10 y 12 dice: el principio de la soberbia, que es orgullo, es cuando uno se aparta de Dios y su corazón se desvía de su creador. Versículo 13: porque la soberbia o el orgullo es el principio del pecado, y el que la tiene derramará abominación, y por eso el Señor trajo sobre ellos calamidades extrañas y los destruyó completamente. Ok, y una persona orgullosa no se puede, no puedes decirle en qué está mal. No puedes decirle ni corregirlo ni tratar con ello, man. Son desagradables, realmente, man. Porque eso es lo que dice la escritura, que tanto el orgullo, en versículo 7, Eclesiástico 10 y 7 dice: el orgullo es odioso al Señor y a los hombres. Tanto Dios como los hombres aborrecen la opresión. Pero ¿sabes qué? Versículo 7. Orgullo es odioso ante Dios y hombre, y ambos chale, man. Es que este inglés también es antiguo. Sean pacientes. Versículo 7 dice: la soberbia es aborrecible delante de Dios y de los hombres, y por causa de ambos uno comete iniquidad. Ok. Ese es el punto. Regresando a las bienaventuranzas, el punto número 2. Vamos a preguntarle a Gemini. Le puse: una persona orgullosa es difícil de tratar. ¿Por qué? Dice: tratar con una persona orgullosa es complicado principalmente porque su necesidad de proteger su ego actúa como una barrera constante en la comunicación. Este comportamiento suele manifestarse a través de varios mecanismos de defensa que dificultan cualquier resolución de conflictos. Que nosotros estábamos en un conflicto con el Señor, porque el Señor por nuestros pecados se apartó de nosotros, man. No hay actitud para tener orgullo, man. ¿Ok? Incapacidad para admitir errores. Y eso es la falta de de examinación. ¿Ok? Man. Inflexibilidad y soberbia. Con frecuencia creen que su versión de la realidad es la única válida. ¿Ok? Resistencia a pedir ayuda. Damn. Hipersensibilidad a la crítica. Damn. No le puedes dar una crítica constructiva. Uso del silencio como control. Alright, so se cierra. Damn. Se cierra, man. No podemos ser así. Alright, so esto es los pobres en espíritu. Los que lloran, dice: cualidad, tristeza profunda, no solo por el sufrimiento personal, sino por el pecado y la injusticia del mundo. Alright, sí, porque vamos a leerlo. Dice, versículo 3, Mateo 5 y 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, ok, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ya ves? Que es a final de cuentas lo que nos espera, man. Es lo que queremos. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Right? Y no nada más es, como dijo, de nuestras propias fallas,
Es todo lo que está pasando, todo lo que está pasando en el mundo, man. Porque ves a todos lados y todo está contaminado, todo está mal. La manera en cómo vivimos, lo que comemos, trabajamos man. Por eso se llama consolación. Los que lloran viene de la palabra pentheo, que esa es la palabra más fuerte para el luto en griego, la que se usa al perder a un ser querido. ¿Ya ves? Significado: el arrepentimiento que procede al consuelo divino. Los mansos. Cualidad: no es debilidad sino poder bajo control, que es praos, que no me gusta aquí como lo dice. Eso lo vamos a agarrar de aquí, porque como dice en versículo 5, bienaventurados los mansos, que en el griego es praos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa palabra por praos en el inglés es meek, que en el español significa, dice, la mansedumbre hacia Dios es aquella disposición de espíritu en la que aceptamos su trato con nosotros como bueno, sin disputar ni resistir. Por eso es que en situaciones que nos pasan, nomás tratamos de buscar qué es lo que el Señor quiere de nosotros en esta situación. ¿Cómo quiere que la pasemos? Buscar lo que Él espera de nosotros, man. Alright. Dice en el antiguo, y es más fácil decirlo que hacerlo, porque en el principio, se te va a cruzar muchas cosas, pero la resolución de todo eso, cuando estés en tu mente, en ti, es buscar qué es lo que el Señor quiere de esto. Y como dijimos, no va a ser claramente al principio, o claro, pues para ti, de qué es lo que se trata esto. Solamente, como todo regresa, aférrate a Él y no te apartes. Y no te ofendas, básicamente. Porque ofensas van a venir. Alright, dice, en el Antiguo Testamento los mansos son aquellos que confían plenamente en Dios, en lugar de sus propias fuerzas, para defenderse de la injusticia. Así, la mansedumbre hacia los malvados significa saber que Dios permite las ofensas que infligen, que los usa para purificar a sus elegidos y que los liberará a su debido tiempo. ¿Ya ves? Que todo esto es, como dijo al principio, es un carácter. Dice, la gentileza o mansedumbre es lo opuesto a la arrogancia y el interés propio. Proviene de la confianza en la bondad de Yahweh Ba'ashem Yahushai y su control sobre la situación. La persona gentil o praos, mansa, no se preocupa en absoluto por sí misma. Esta es una obra del Espíritu Santo, no de la voluntad humana. Esto es algo que proviene del Señor. Realmente todo eso, man. Todo esto es todo esto proviene del Espíritu. Lo que hacemos, lo poquito bueno que podemos hacer para agradar al Señor, todo eso viene del Señor Yahushai, de Yahweh Ba'ashem Yahushai, man. Del Padre Yahweh a través del Señor Yahushai, a través del Espíritu Santo. Así es como podemos hacerlo, man. Por eso la Escritura dice el querer como el hacer. En Filipenses 2 y 13 dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y por eso hay que darle gracias, man. Porque en el otro lado tienes a individuos que, pues pasa lo que pasa, man. Y hasta eso también el Señor lo quiso. Y eso da miedo, man. Continuando con versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es eso?
Es un deseo desesperado por la rectitud. ¿Ok? Porque cuando ves alrededor, todo está mal, man. El trabajo, lo que vestimos, lo que piensan, la gente que está alrededor, todo esto está fuera de orden, man. ¿Ok? Porque esa palabra es oisaine. Si lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Dice, se refiere a estar en una relación correcta con Dios y actuar con integridad social. Ok, so vamos a ir aquí. Por la palabra por justicia. Righteousness. Ok. Que son buenas acciones. Estado de aquel que es como debe de ser. Ok. La condición aceptable a Dios. Ok. Integridad, virtud, pureza de vida, rectitud, corrección de pensamiento, sentimiento y acción. Ok. Es algo que le falta a este mundo. Ok. Porque todo empieza por sus líderes, man. Los líderes de este mundo son malditos. So, ¿cómo crees que está todo el mundo, man? Versículo 7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ay, y como dice aquí, empatía en acción. Palabra clave, el limón. El limón. Dice, va más allá de sentir lástima. Es la capacidad de ponerse en la piel del otro y actuar para aliviar su miseria. ¿Ok? Que esto es parte de la ley. Esto es lo que el Señor Yahabushai dijo en las tres, ¿cómo se llama? Las tres principales cosas de la ley, que es fe, misericordia y justicia. Y la misericordia es a través de sus intenciones, man. Que es así como el Señor nos juzga. Y no nos juzga por nuestras intenciones, man. Porque a veces la cagamos, pero, shit, man. El Señor sabe nuestras intenciones. ¿Ok? Porque nadie es perfecto. Pero hay de pecados o hay de pecados a pecados, man. ¿Ok? Y juega mucho tu intención. ¿Cuál era tu intención? Ok, el Señor revela esas intenciones a final de cuentas. Porque es como dicen los hermanos y la cabeza de nuestro campo, el anciano Mowatasak, que tú puedes engañar a hombre. Pero a quien no puedes engañar es al Señor, ni a ti mismo, porque tú sabes, man. ¿Ok? Y así, y si nosotros mostramos misericordia, el Señor nos va a dar misericordia, man. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros, esto que el Señor nos ha traído por toda esta vida, nos está entrenando para ser jueces perfectos, man. Para saber qué es, cuando es, porque el Señor nos va a hacer perfectos. So, si el punto de todo esto era, ¿cuál es el punto, perdón, de que caímos? Si a final de cuentas el Señor nos va a hacer perfectos, para saber juzgar, para saber qué es lo que es estar en los pies de una persona en este cuerpo maldito. ¿Ok? ¿Ya ves? Versículo o la otra característica. Dice, versículo 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Yahweh. Alright, so como dice aquí, limpios de corazón es rectitud de intención y pureza interna. La palabra clave es cátaros, significa puro, como el oro filtrado de impurezas o el agua cristalina. También implica ser sin doblez. Una vida sin hipocresía, donde lo interno coincide con lo externo, man. Ser real, ser genuino. ¿Ok? Los pacificadores, y esta es la que me más, porque dice, cualidad reconciliadores activos. Palabra clave, eirenopoios.
no es alguien que simplemente evita el conflicto, sino alguien que trabaja efectivamente para construir la paz. La eirene significa reflejan el carácter de Yahweh, quien reconcilió al mundo consigo mismo, que realmente es a Israel consigo mismo a través del Señor Yahushua. Alright, porque eso se extiende. ¿Dónde está? Ok, como dice aquí. Dice significado básico. Se compone de dos partes, que es eirene, que es paz, y poieo, hacer, producir o crear. Entonces literalmente significa hacedor de paz o el que produce paz. ¿Dónde aparecen en el Evangelio de Mateo 5 y 9? Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No es alguien pasivo. Aquí es donde está lo importante. Un eironopoios no es alguien que evita conflictos por miedo, alguien que solo quiere no meterse en problemas, no es alguien que mantiene una falsa paz, más bien es alguien que actúa para reconciliar, restaurar relaciones rotas, que todo eso es a través de este mensaje. Okay, nosotros somos mensajeros de este evangelio, man. Okay, para que a final de cuentas, como dijo Pablo, nos ha dado el ministerio de reconciliación. Okay, y ahora quiero saber qué es esa palabra. Oh, no, no era aquí. 2 Corintios 5. Ok. Y 18. No, me. Y todo esto proviene de Yahweh, quien nos reconcilió consigo mismo por Yahweh Shai Hamashiach y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo quiero ver esa palabra por reconciliación. Restauración a favor. En el Nuevo Testamento se habla de la restauración del favor de Dios a los pecadores, que son los israelitas, que caímos, que se arrepienten y depositan su confianza en la muerte expiatoria de Yahushua. Ok. Eso dice, traer orden donde hay caos. Dice la verdad aunque incomode, pero con propósito de restauración. Ok. Y también aplica cuando nosotros tenemos el poder de, preferimos la paz, man. Porque no es tiempo. Alright. Eso era el punto. Ahora la otra, los perseguidos. Ok, versículo 9, Mateo 5 y 9. Bienaventurados los pacificadores. Oh, eso ya lo leí. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, man. Ok. Donde dice calidad, resistencia por causa de la fidelidad de Yahushua Hamashiach. Porque eso pasó en el tiempo, realmente ha pasado todo el tiempo, man. Con los profetas, los han perseguido. ¿Por qué? Por mantenerse por la verdad, por la palabra del Señor. Ok, eso no hay nada que vaya a cambiar. Ok, porque este mensaje es una amenaza a este mundo. Ok, porque este mundo tiene que morir, tiene que ser destruido. Y la gente que le gusta vivir en este mundo se va a enojar con este mensaje. Por eso es que hicieron lo que hicieron en Roma, man. Por eso es que han hecho lo que han hecho con los profetas. Cuando todo esto llegue a reventar y escuches, man, ¿a quién crees que van a echarle la culpa? O es que ellos. Dice, la palabra clave es dioko. Literalmente significa acosar o poner en fuga. La confirmación
¿Ya ves? La confirmación de que el carácter del discípulo es tan distinto al del mundo que genera fricción. ¿Por qué? Porque este mundo es tinieblas. Y el Señor Yahabushai es luz. Okay, y eso es lo que dice Juan. Juan dijo de eso, man. Creo que era Juan 3 y 18. 19. Juan 3 y 19. Porque si sabemos que el mundo odió primero al Señor Yahabushai, cuanto más a sus seguidores. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Les gusta vivir en sus maneras, en sus deseos, en injusticia. Dice, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece lo que es correcto. No les gusta que lo reprendan y que le digan, shit. Y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Yahweh, Bahashem Yahabushai. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia limpia. ¿Ok? Y todo esto es porque todo esto es a través del Señor Yahabushai. ¿Ok? Porque dice de lo que, porque está hablando de la serpiente. Y la serpiente, cuando lo estaba viendo, era un signo de sanación por medio de fe. Si obedecías al verlo. ¿Ok? Y eso es lo que está pasando. ¿Ok? Pero anyway, vamos a seguir aquí. Porque ya me fui más de lo que quería ir. But anyway. Oh, ya está. ¿Ok? So, vamos a ver. Mateo 5 y 11. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen. Que es los vamos a ver. Español moderno. Dice, bienaventurados son cuando... lo dijo igual. Deme. Los vituperan. Un momento aquí. Ahora versículo 11. Dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. ¿Ok? Y eso es lo que tu familia, gente hace, man. Se burla, miente acerca de algo que ni hicimos. Por eso es mentira. Alright. Y eso es la fricción que hace. Porque hay. Un ejemplo, man. La familia de mi mujer. Yo he tratado de ser buena onda con ellos, man. No he tenido problemas. Pero ¿por qué de repente viene. Y de repente hay problemas cuando yo no hice nada? Bueno, la respuesta es porque el mundo no odia a los que no son del mundo, man. Porque no actúo como ellos, porque no como lo que mismo que ellos, porque no quiero pasar tiempo con ellos, man. Whatever, cualquier excusa, man. I mean, anyways, man. Versículo 12 dice, y alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. So ahí, ¿ya ves? So ese era el punto, hermanos. Solo quería compartir unas escrituras, pero se compartió más de una hora. So anyway, espero que haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahabushai, Bahashem Rahakadash. Hasta la próxima, Shalom.